Ahora sí. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos hasta la semana donde pudimos venir a clases, ¿ya? Pongan atención. En el proyecto biblioteca, adelante Isaías. En el proyecto biblioteca, nosotros construimos las entidades, en este caso las clases administrador, autor, libro, préstamo, usuario. Esencialmente estoy trabajando, adelante Daniel, estoy trabajando con la clase usuario para mostrarle cómo tienen que hacer después las siguientes clases, ¿no es cierto? Recuerden que es de su responsabilidad hacer las clases administrador, autor e implementar todos los getters, los setters, los constructores vacíos, los constructores con parámetros y además los métodos agregar, modificar, eliminar y listar. ¿Ya? ¿Por qué tengo dos modificar? Ya no importa. Este lo voy a eliminar. Ya. Entonces, acá por ejemplo tenemos en el paquete base de datos un archivo que se llama usuario CSV y ese lo vamos a utilizar como si fuese una base de datos. Por lo tanto, acá vamos a ir agregando los datos de los usuarios. Obviamente, el orden lo voy a ordenar dependiendo de los requerimientos. ¿Por qué siempre es necesario poner el root al principio? Porque siempre a la izquierda se tiene que poner un identificador, porque todas las listas que nosotros vamos a construir tienen que tener un código identificador que sea único e irrepetible, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el método creado actualmente, que es el método agregar. Por lo tanto, si revisamos un poco el código, voy a bajar. Si revisamos este código, podemos ver que, recuerden que tienen una guía que les pasé donde explica esto, ¿ya? Donde se utilizan unas clases de Java, que es la FileWriter, la PrintWriter, las cuales nos sirven para poder trabajar sobre un archivo de texto plano. En este caso, abrimos el archivo, ¿ya? Que es el archivo usuarios.csv y luego lo escribimos, o sea, lo implementamos dentro del constructor de PrintWriter para que podamos trabajar sobre él, para que podamos escribir en él, ¿ya? Dentro de el constructor FileWriter tenemos que entender algo, que acá tenemos que poner true, ¿ya? El FileWriter tiene un constructor en el cual se le pueden pasar dos parámetros. Uno es con la ubicación y la ruta del archivo, y el segundo, el que me indica de que cómo voy a acceder a ese archivo. En este caso, eso explica de que voy a acceder de manera que voy a poder sobreescribir el archivo. Perdón, que voy a poder continuar con la escritura del archivo, ¿ya? Si le quito el true, significa de que cada nueva línea que yo inserte va a sobreescribir todo el documento. En cambio, de acá, el true, me indica que voy a poder agregar varias líneas a ese documento. Por ejemplo, el archivo usuario.csv tiene todas estas líneas de usuario, que en el fondo es el mismo usuario, ¿no es cierto? Ya, pero imagínense que son distintos usuarios. Usen su imaginación. Si yo creo otro usuario sin el true, ¿qué va a hacer? Va a borrar todos estos usuarios y va a sobreescribirlo con la línea que le estoy mandando. Por eso el true permite que en el momento de escribir una línea, el cursor lo deje en la línea siguiente, al principio de la línea siguiente. Si nosotros escribimos esta última línea, el cursor lo va a dejar acá abajo, ¿ya? En cambio, cuando le quitamos el true, escribe la línea y el cursor lo va a dejar acá al principio. Lo que significa que va a escribir todo, va a sobreescribir todo lo que haya tenido en el texto previamente, en ese archivo previamente. Sigamos. Entonces, si nosotros ahora ejecutamos, no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada?
Porque en la clase principal no tengo nada que gatille la ejecución del método agregar de la clase usuario. ¿Ya? Vamos a analizar un poco la clase agregar. Fíjense que la clase agregar es un procedimiento. ¿Por qué? Porque no devuelve nada. O sea, devuelve vacío. Y le paso por parámetro un objeto de tipo U. Perdón, un objeto de tipo usuario, que en este caso se llama U. Luego va a escribir los datos del usuario, perdón, los datos que están seteados en este objeto, los va a escribir en el archivo, utilizando los métodos getters que pertenecen a esta clase. Vamos a ver. Acá están todos los getters. Los getters y los setters. Por lo tanto, el objeto que yo le pase tiene que estar seteado. Vamos a hacer las pruebas respectivas, ¿ya? Voy a crear un objeto de tipo usuario que le voy a llamar user, por ejemplo. Y vamos a usar el constructor vacío. Y ahora voy a agregar user punto y vamos a ejecutar el método agregar. Y dice que el método user dice que tiene dos parámetros, perdón, que tiene dos constructores. Vamos a ver. Tiene dos constructores, tiene un constructor que es vacío y el otro constructor con parámetros. Vamos a revisarlo de acá. Acá está. Fíjense, tiene dos constructores, un constructor vacío y un constructor con parámetros. ¿Ya? ¿Qué hace el constructor con parámetros? En el momento de pasarle los parámetros por acá, automáticamente va a setear todos los atributos de esa clase con los parámetros que le vamos a estar pasando por acá. Acá no le estoy pasando ningún parámetro porque estoy utilizando el constructor vacío, por lo tanto no estoy seteando el objeto. ¿Qué va a pasar si yo ejecuto ahora el programa? Daniel, Fidel, ¿qué pasaría? ¿Qué habíamos visto cuando creábamos un objeto? ¿Se acuerda que les dibujé la memoria RAM? Ya, se crea el objeto, se crea la estructura y se crea la estructura pero con todos los campos. ¿De qué forma? Cuando usamos el constructor vacío se crea null, con todos los campos null. Vamos a ver, entonces significa que acá, en donde tenga que escribir el root acá, debería aparecer null, 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 ¿no es cierto? Vamos a ver. Ejecutamos. Vamos a revisar el archivo. Y ahí está, null, 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 0. ¿Por qué? Porque los enteros los inicializa automáticamente en 0. Null, null, null. ¿Ven? Por lo tanto, ¿cómo le puedo pasar los datos? Para eso tendría que setear el objeto y para eso puedo ocupar o el constructor con parámetros o setear los atributos. Set root, por ejemplo, 2. Luego set nombre. Juan. Luego set, ¿qué es lo que viene? Apellido, Gutiérrez. Luego, ¿qué sigue? Correo, jg@hola.com. Luego, teléfono, que el teléfono es un INT, por lo tanto no va entre comillas. Y ese teléfono. Ya. Oh, ¿qué pasó? Ahí está, era muy grande el número. Y luego, password. Ah, verdad, muy bien, fecha de nacimiento. Password, hola ET. Y
fecha de nacimiento. Fíjense que en fecha de nacimiento le pasamos un objeto de tipo date, ¿ya? Por lo tanto, para este caso vamos a pasarle la fecha actual nomás, que va a ser new date. Le estamos pasando ahí, le estamos pasando un objeto de tipo date, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estamos construyendo con su constructor vacío. Ahí. Y después, ¿qué más sigue? ¿Eso nomás es? Nombre, password, root, no se me queda nada, ¿no? Correo, está todo. Ya. Entonces ahora me debería agregar esa línea con estos datos. Vamos a ver. Ejecutamos. Revisamos. Y ahí está. Miren qué bonito para los niños. ¿Ya? Entonces ahí notamos lo que le dije hace un rato, que escribe y deja el cursor ahí abajo, ¿ven? Me crea al tiro una siguiente línea para que pueda escribir. Ya. Entonces, ahora tenemos que ver cómo vamos a recuperar los datos. Vamos a hacer ahora el método buscar. ¿Cómo vamos a recuperar los datos? Primero tenemos que buscar por el root. ¿Ya? ¿Cómo podríamos buscar los datos del archivo? ¿Alguien se le ocurre? Revisen las guías. Recuerden que acá tenemos el print writer, el file writer, el print writer, ¿no es cierto? Vamos a buscar la guía de acá. En acá. Académicos. Oh, estaba guardada mi clave. Ya. Ambiente de aprendizaje. Programación orientada a objeto BP9. Y unidad 2. ¿O la subí? Ah, sí, sí la subí. La guía 2. Acá está. Ya lo voy a guardar. Voy a tener descargas. Descargo. Oh, ya lo tenía. Ya sobreescribe. Ábrelo. Ya, vamos a ver. Ya. Para lectura del archivo, file y scanner. Vamos a ver cómo la podemos ingeniar para poder leer un archivo. ¿Ya? Entonces, acá obviamente no se puede copiar y pegar porque yo esto lo pegué como una imagen. ¿Ya? Entonces, vamos al archivo y acá vamos a buscar, pero tenemos que abrir el archivo como lectura, no como escritura, como lectura. Por lo tanto, voy a utilizar una clase que se llama file y la voy a llamar archivo igual new file y acá le tengo que dar la ruta hacia ese archivo. Ya tengo la ruta que es esta de acá. Por lo tanto, para no, voy a hacer la del vago, copiar y pegar y punto y coma. Ya. Sigamos con la guía. ¿Dónde está la guía? ¿Dónde se me fue? Acá está. Abrimos el archivo y luego abrimos un objeto de tipo scanner que me va a servir para leer ese archivo que acabo de instanciar. Vamos a ver. File, recuerden que hay que importar la clase file, botón derecho, import java.io file y scanner, vamos a llamarle leer, ya, como siempre le hemos llamado, new scanner y acá le pasamos el archivo, ya, ahí está, el archivo que acabamos, o sea, el objeto que acabamos de instanciar se lo pasamos por acá en scanner. Y acá lo mismo, java.util.scanner. Listo. Acá, ¿qué me dice? Lo mismo. Dice que lo tengo que meter dentro de un try catch. Sí. Si estamos trabajando, recuerden, con apertura de archivos, tengo que trabajar siempre con un try catch. ¿Por qué? Porque puede que el archivo no esté o esté corrupto. Y si no está corrupto, tengo que tener alguna forma de poder controlar ese error. Por lo tanto, voy a hacer un try
un try catch para capturar el error y le voy a llamar exception e la captura, ¿ya? Por lo tanto, todo esto de acá, que está acá, lo meto acá adentro. Y ahí sí. Qué bonito para los niños. Ya. Acá me marca un error porque tengo que hacer un return null. ¿Ya? Porque, claro, intenta hacer esto, pero y en la segunda opción, si hay un error, igual tiene que devolver algo. Fíjense que exception me lo está marcando con un color amarillo. ¿Por qué? Porque Java tiene una opción especial para poder tratar las excepciones o para poder tratar los errores que tengan relación con la apertura o escritura de archivo. Y ese se llama el File Not Found Exception. Entonces, le hacemos caso y que lo implemente solo, o nosotros mismos escribimos File Not Found Exception E. Y acá, en caso que nos tire algún error, vamos a mandar un mensaje, pero mejor vamos a mandar un mensaje, un JOptionPaint .show, ¿se acuerdan de esto? Show mensaje diálogo. Y ese va a ser error. Y e.getMessage. Me falta algo, un 2. El 0 era error, no. Ya. Acá en vez de this, ¿verdad que esto no es una ventana? Le vamos a null. Ya. Ahora sí. El e.getMessage, fíjense que acá, si hay algún error con la apertura o con la escritura de este archivo, ese error lo va a capturar en la variable e. Por lo tanto, la variable e tiene un método que se llama getMessage, que me va a mostrar el mensaje de error. ¿Ya? Entonces yo acá puedo producir, se ha producido un error, y le concateno eso, ¿ya? Como para que me muestre el mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo así una cuestión, un archivo que no está, le voy a poner a ver que el archivo caca.txt, ¿ya? Ahí me debería mostrar un mensaje, ¿ya? Un mensaje de error. ¿Por qué? Porque ese archivo no existe. Si ustedes se van para acá, está el usuario.csv, pero no está el archivo caca.txt. Por lo tanto, vamos a corroborar que realmente el catch esté funcionando. Vamos a ver. Vamos a comentar esto y vamos a ejecutar el método user.buscar y le paso cualquier cosa, ¿ya? No importa lo que le pase porque en realidad no estoy haciendo nada con el root del método, solamente estoy abriendo el archivo. Vamos a ejecutar, a ver. Se ejecuta, dice error. Ah, pero primero era al revés. Donde puse el título era el texto del error. Entonces esto de acá es el título. Y acá este es el título. Entonces este de acá es el mensaje. Ahora sí. Ejecutamos. Y ahí se ha producido un error. No existe fichero del directorio. Fíjense, se ha producido un error. Hasta acá fue lo que escribí yo. Y luego esto de acá es el e.getMessage. ¿Ya? Fíjense. Se ha producido un error. Y lo que dice después es el e.getMessage. ¿Ya? Ya. De esa forma capturamos el error. Sigamos. Entonces ahora vamos a ir leyendo ese archivo. Para ir leyendo ese archivo necesito recorrerlo. Por lo tanto, vamos a meterlo dentro de un while. Y el while, y acá hay una función que se llama leer.
hasNext. Quiere decir de que si es que tiene siguiente. ¿Qué significa? Que va a ir revisando línea por línea y me va a preguntar si es que la línea siguiente está escrita o no. ¿Mm? Entonces, como el puntero va a partir desde el comienzo, va a empezar a buscar desde la posición 1.1 del documento. ¿Ya? Por lo tanto, acá me va a leer la línea completa. Quiere decir que va a hacer que va a leer esto completo. Esto completo lo va a leer. Por lo tanto, si va a leer la línea completa, quiere decir que esto me lo va a pescar como si fuese una cadena de texto, incluyendo los puntos y comas. Vamos a ver al tiro. Entonces tengo un string y ese string se va a llamar línea para que sepamos que va a estar leyendo la línea completa y ponemos leer punto. ¿Cómo leía? ¿Lo recuerdan? Cuando leíamos por teclado, next nomás. Next. Leer.next. Vamos a dejar una banderita, un mensaje para ver si es que está leyendo o no. Entonces, por lo tanto, acá vamos a hacer un system.out.println y vamos a imprimir línea. Porque se supone que es una cadena de texto, así que me debería mostrar. ¿Ya? Y me lo debería mostrar acá, por terminal, porque estoy haciendo un system.out.println y recuerden que el system.out.println es una salida de terminal. Entonces acá vamos a ejecutar. Ejecuto. Se ha producido. Ah, pero no cambié el archivo. Mira que soy baboso. ¿Dónde está el archivo? Acá. ¿Cómo se llama el archivo? Usuarios.csv. Ahora sí. Vamos. Y fíjense. Pero me lo marca completo. O sea, me está leyendo. Pero me está leyendo el documento completo. Lo que yo quiero ahora es que me está leyendo el documento completo, pero quiero que solamente me lea esta parte del documento y que me verifique si es igual al root que yo le estoy pasando por parámetro. O sea, a este root. Recuerden que el método buscar tiene un parámetro que es de tipo string y es el root. Por lo tanto, yo a este método le voy a estar pasando el root y me tiene que buscar entre el documento si está ese root. Y en el caso que esté, entonces que me diga si existe o no existe. Por ahora que me diga eso. Lo que estoy buscando como objetivo final es que al poner el root me devuelva un objeto de tipo usuario. ¿Ya? Obviamente con los datos que corresponden a ese usuario. Por lo tanto ahora voy a preguntar. Pero la pregunta del millón. ¿Cómo voy a poder preguntar por el root si me está capturando la línea completa? Tendría que separar. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que separar todos estos datos y el divisor tendría que ser el punto y coma. El que me separa los datos es el punto y coma. Por lo tanto, vamos a utilizar un objeto de tipo... vamos a utilizar un método de la clase string que se llama split. Entonces ahora voy a crear un objeto que va a ser de tipo string, pero este objeto va a ser un array y le voy a poner temp porque va a ser los objetos separados. Por lo tanto ahora le voy a decir que voy a tener línea.split, o sea, ¿qué hice? Split. Ya. Y este objeto split me pide cuál es el carácter que separa esa línea. Y en este caso es el punto y coma que pusimos nosotros. ¿Ya? Por lo tanto quiere decir que esto que está acá, esta línea la va a convertir en un array. En un solo array. Lo que significa que este array, que este dato de acá va a quedar en la posición 0 de ese array, este va a quedar en la posición
1 en la posición 2, esto, el correo va a estar en la posición 3, esto de acá en la posición 4 y lo otro en la posición 5. ¿Ya? Fíjense que acá me falta un dato, pero voy a borrar esta línea porque seguramente estaba mal. Ya. Ahora sí. Entonces ahora vamos a verificar. Vamos a usuario. Entonces, temp, ¿qué va a ser temp? Temp va a ser el objeto que voy a estar, temp va a ser el array el cual va a contener por separados todos los datos que obtuve desde el archivo CSV. En este caso, desde el archivo usuario.csv. Por lo tanto, si yo hago un sought y escribo para verificar el temp 0, o sea, e imprimo el valor que está en la casilla 0, o sea, en la primera casilla del array temp, me debería escribir el root, o sea, me debería escribir 111-1, todo esto, hasta el null y el 222-1. Vamos a ver, ejecutemos. Y justamente, me está escribiendo solamente el root. Perfecto. Por lo tanto, el root está en temp posición 0, en temp corchete 0. Por lo tanto, entonces ahora voy a preguntar, if, ¿qué pregunto? Si temp en la posición 0 es igual, punto, es un string, punto equals, es igual a root. ¿Por qué root? Porque es lo que le estoy pasando por parámetro, recuerden. Voy a comparar y revisar cuál es el que estoy pasando por parámetro. Entonces va a dejar un mensaje que va a decir, no, en este caso le voy a dejar un mensaje, un JOptionPaint, ¿ya? JOptionPaint .show message dialog. Eureka. Felicitaciones. 1. Ya. Vamos a ver. Entonces, si lo encuentra, me debería dejar ese mensaje. Y en caso que no lo encuentre, no. Solamente cuando lo encuentre, me va a dejar ese mensaje. ¿Ya? Fíjense lo que va a pasar. Pongan atención, porque no voy a obtener el resultado que realmente espero. ¿Cuál es el root que tengo? 1111-1 y el 222-1 ya. Entonces acá en principal, fíjese que le estoy pasando este root. Por lo tanto, si yo ahora ejecuto, no va a aparecer nada porque no encuentro nada. Pero si le paso el 2222-1, me debería aparecer el mensaje. Vamos a ver. Eureka. Lo encontró. ¿Por qué? Porque sí está. El 2222-1 sí está. ¿Y qué pasa si le paso a este root? Está repetido varias veces. ¿Qué es lo que pasaría, Daniel? ¿Qué saldría? ¿Isaías? ¿Qué pasaría si le paso este root? ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Claro, no pasarían, solamente me mostraría el mensaje. Como el root está repetido varias veces, va a aparecer el mensaje. Va a aparecer el mensaje todas las veces que encuentre. ¿Se dieron cuenta? Apreté aceptar varias veces. La misma cantidad de veces que encontró repetido el root. Por lo tanto, acá vamos a dejar solamente un solo de este root. Uno solo. Y vamos a pasar ahora a ver, ¿y qué pasa si le paso el texto null? ¿Lo encuentra o no lo encuentra? Sí, pues porque está null. También lo encuentra. ¿Ya? Ya.
Pero nosotros en esencia no queremos eso. Ahí descubrimos, ya está funcionando, lo está encontrando. Ahora, ¿qué hago cuando lo encuentre? ¿Qué hago cuando lo encuentre? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que construir un objeto de tipo usuario, setearlo y devolverlo con el return. ¿Por qué eso me está pidiendo acá? Me dice que este método tiene que devolver un objeto de tipo usuario que actualmente estoy devolviendo null. Por lo tanto, ahora pongo usuario u igual new usuario. Puedo ocupar el constructor vacío, y lo que significa que tendría que setear todos los valores como lo hice acá con el setter, o puedo pasearle usando el constructor con parámetros. Para que vayamos reforzando por ahora, enfocándonos en el uso de los setters, vamos a hacerlo de esta forma, ¿ya? Lo que significa que acá tenemos, como creamos el objeto con el nombre u, vamos a setear ese objeto con u.setRoot. ¿Y qué le vamos a pasar? ¿En qué posición está el root? En temp, en la posición 0. ¿En qué posición está el nombre? En temp, en la posición 1. ¿En qué posición está el apellido? En la posición 2. ¿Qué sigue después? Root, nombre, apellido, correo. ¿Qué está en el correo? Está en la posición 3. Y en la posición 4 está el número de teléfono. ¿Y esto qué es? La password. Ah, no estoy incluyendo el date. Ya, qué bueno. Después vamos a dedicarle una clase solamente para trabajar con la clase date, ¿ya? Porque es un poco compleja. Entonces, para esto, en la posición 4 estaba el teléfono, ¿no? ¿Sí? Teléfono. Y eso está en la posición 4. ¡Uy, error! ¿Por qué me marca error? ¿A alguien se le ocurre? Jennifer, ¿por qué me marca un error? Mira. Vamos a ver qué es lo que dice ese error. Dice incompatible type. String no puede ser convertido a int. Temp, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es temp? Es un arreglo que contiene string. Y el set teléfono, ¿qué es? Un int. Por lo tanto, me queda una opción. Castearlo, o sea, convertirlo a número. Y eso podría hacerse con el integer.parseInt. Y convierto eso en este texto lo convierto en un número. ¿Ya? Esa es una opción bacán. Vamos a hacerlo. Y luego la última, el que está en la posición 5, en este caso vendría a ser la password. Pero esto no es un int, esto es un string y está en la posición 5. Ya, una vez que seteo, entonces, ¿qué voy a hacer? Retorno el objeto u. Return u. Y se acabó. Y eso es lo que andábamos buscando. Vamos a corroborar. Vamos a ver. Ejecutamos. Ya. El que me responde la pregunta que voy a hacer a continuación, tiene un 7 como nota de control. ¿Ya? Nota de control. No se entusiasmen. Voy a ejecutar. ¿Ya? ¿Y qué pasó? No me dice nada. Pero si existe null. A ver. 2222-1. O. Ya. La pregunta de nota de control. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué está mal? ¿O hay algo mal? ¿O qué me falta hacer? ¿Qué falta?
¿Mm? ¿O acá estará el problema? A ver, analicemos. Recorro el objeto, seteo, bien, y luego retorno el objeto de tipo U. Lo retorno, ya, está bien. Y entonces, ¿por qué no me lo...? ¿Qué pasó? Estoy retornando el objeto que estoy seteando, está bien, pues. Me está pidiendo que retorne un objeto de tipo usuario. Y U, ¿qué es? Es de tipo usuario, ahí está. A ver, lo está escribiendo. Ah, no, porque es buscar. Entonces, ¿nadie se va a ganar el 7? Nota de control. ¿El return de acá abajo? No, no importa porque fíjense que cuando entre acá, si esto es verdadero, o sea, si encuentra el root, va a ejecutar esto y el return automáticamente termina la ejecución. Termina la ejecución del ciclo. Quiere decir de que se sale del ciclo y a la vez se sale del método, retornando un objeto. Que en este caso es un objeto de tipo usuario el que va a retornar. ¿No estará acá el problema? Ya, se terminó el tiempo del juego. Este método devuelve un objeto de tipo usuario. Por lo tanto, si va a devolver un objeto de tipo usuario, tengo que almacenarlo en una variable que sea de tipo usuario. Por lo tanto, voy a crear acá usuario y le voy a poner, por ejemplo, persona igual a user.buscar. Y ahí está. Entonces, recuerden que esta función buscar devuelve un objeto. Y para poder devolverlo, ¿qué necesito? Almacenarlo en un objeto o en una variable que tenga la misma estructura. Si devuelve un int, tengo que almacenarlo en una variable de tipo int. Si devuelve un string, tengo que almacenarlo en una variable de tipo string. Si devuelve un objeto de tipo usuario, tengo que almacenarlo en una variable de tipo usuario. Ya. Vamos a ver, ejecutemos. Segunda oportunidad para el 7. ¡Uy, pero todavía no pasa nada! ¿Y por qué? No, profe, me está estafando. ¿No sería usuario? No, no es necesario. No, es que acá estamos creando otro objeto de tipo usuario que se llama persona. Pero ¿por qué no me muestra nada? ¿Quién se quiere ganar el 7? ¿Cómo, Fidel? A ver. Escribir en pantalla. ¿Escribir en pantalla? Sí. ¿Cómo lo escribiría en pantalla en este caso? Que a ver, supongamos que quiero escribir el nombre de la persona en pantalla. El nombre de la persona. Sí, de la que tiene el 2222-1, o sea, me debería aparecer Juan. Ya, a ver, escribo un south. Y luego, usuario. ¿Seguro? ¿En dónde se está almacenando el objeto que estoy devolviendo? ¿Dónde? Persona, ¿ya? Persona. ¿Y después? Punto nombre. Excelente, te has ganado el 7, pues oye. Ah, perdón. Dijiste punto nombre.
punto get nombre, excelente. Te has ganado un carrito sanguchero, pues hoy, ¿ya? Muy bien hecho. Entonces ahora ejecutamos. Y debería aparecer Juan. Vamos a ver. Juan. Excelente, magnífico. Y si queremos poner con apellido, entonces concatenamos un espacio vacío y el apellido persona.getApellido. A ver, ejecutamos. Juan Gutiérrez. Excelente, magnífico. Y si le queremos poner otro texto más, ahí encontrado. Ejecutamos. Encontrado Juan Gutiérrez. Mira, qué magnífico. Extraordinario. Qué bonito para los niños. Ya. Y eso. Les voy a dejar el código acá en pantalla. Bueno, cualquier cosa pueden ver el video después en sus casas, ¿ya? Voy a parar la grabación. No estaba grabando. Te imaginas. Finalizar.